La polémica se desató luego de que la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, pidiera a través de su cuenta en Twitter que las mujeres que pudiesen haber sido víctimas de acoso sexual por parte de Víctor de Currea Lugo, designado embajador de Colombia ante Emiratos Árabes, acudieran a la ONG Casa de la Mujer para contar sus testimonios. Esto hizo que el exrepresentante Germán Navas Talero arremetiera contra ella. Qué vergüenza que esta vendedora de piñatas de Bazar de Pueblo sea representante a la Cámara. Por elementos como este, es que el Congreso cada día está más desacreditado. La justicia, señora, no es un juego. Pedraza respondió calificando de machista el mensaje de Navas Talero. Su trino es un ejemplo del pacto encubridor entre machistas. No sorprende, cada vez que una mujer denuncia violencia de género salen más defensores del agresor que personas dispuestas a apoyar a las víctimas. Esto debe cambiar. Su comentario clasista y machista no nos intimida. Red Más Noticias intentó comunicarse con Germán Navas Talero, quien dio la siguiente respuesta. Yo no entiendo de dónde algunas personas que no saben leer han dicho que yo soy clasista. No, señor. Primero piensen que es una piñata. ¿Qué se hace en la piñata? Eso es exacto, pero yo clasista no soy. No soy. Lo que pasa es que la ignorancia de los lectores de Twitter hace que no entiendan el sentido de las cosas. Aclaró que su intención no fue precisamente la de insultar a la representante. Yo ni la conozco, señora, no sé ni quién es ella. Yo hasta yo la que se comporte como una representante de la Cámara, una persona seria que pone una denuncia contra alguien y se ratifica. Varias voces en el Congreso respaldaron a Jennifer Pedraza. Desacreditan al Congreso representantes como Jennifer Pedraza, que ofrecieron apoyo jurídico y acompañamiento a denunciantes de acoso sexual en el Congreso, o desacreditan al Congreso congresistas que ejercen acoso sexual a subordinadas y con expectativa de contrato. Tengo la mayor admiración por Jennifer Pedraza. Ha mostrado liderazgo fresco, valor civil, conexión con el país nuevo, representante a la Cámara ejemplar. Ojalá tuviéramos más como ella. No valen la pena los ataques producto de un desprecio irracional absolutamente impresentable. El partido Dignidad, al que pertenece Pedraza, también rechazó las declaraciones de Navas Talero y pidió un debate con altura. Bueno, y sobre este tema, la situación del embajador designado a los Emiratos Árabes, el profesor Víctor Correa de Lugo, sus presuntos casos que se denuncian y la respuesta que se ha dado ahora en redes sociales, quiero hablar con la representante Jennifer Pedraza. Doctora Jennifer, es un gusto saludarla, bienvenida a Red Más Noticias. Hola Giovanni, muchísimas gracias a ustedes por hablar de un tema tan importante para el país y para las mujeres. Mire, doctora Jennifer, yo tengo aquí un trino del doctor Navas Talero. Yo la verdad no se lo voy a leer, creo que me parece, y eso es un punto personal mío, me parece ofensivo y me parece un poco machista. Yo quiero entrar al punto. ¿Qué se va a hacer, doctora Jennifer, para que esto frene, para que las víctimas hablen y se puedan dar los procesos judiciales como debe ser? ¿Qué se puede hacer desde el Congreso? Porque yo desde que tengo memoria se ha rumorado mucho, pero creo que esta es la primera vez que se toman acciones en serio. Bueno, mira, Giovanni, precisamente por lo que tú estás planteando es que yo he levantado una voz crítica frente a la decisión que ha adoptado el gobierno de nombrar al señor Víctor de Currea en la Embajada de Emiratos Árabes, porque creo que de lo que se trata es de crear en Colombia un entorno favorable para que las mujeres sintamos que podemos denunciar y que vamos a tener a la institucionalidad y al gobierno de nuestro lado. Es decir, que vamos a contar con la asesoría jurídica, psicosocial y que no vamos a tener que pasar por procesos revictimizantes. Este fue un gobierno que se eligió con un eslogan de campaña que todos aquí conocimos, que fue "el cambio es con las mujeres". De hecho, yo voté por Petro en segunda vuelta, en parte por esos planteamientos, pero es muy lamentable esta decisión que ha adoptado el gobierno porque es básicamente una cachetada a las víctimas, a las mujeres que han denunciado por acoso sexual al señor Víctor de Currea y un respaldo importante al denunciado. ¿Qué se puede hacer? Empecemos porque existan, por ejemplo, protocolos para atender, prevenir, sancionar y sistematizar las violencias basadas en género. Ese es uno de los principales problemas que tienen las víctimas para denunciar. Todos estos casos sobre el señor Víctor de Currea ocurrieron desde el 2014 alrededor del 2016 y resulta que en ese momento muchas universidades, entre ellas la Nacional y la Javeriana,
no tenían ni siquiera un protocolo que estableciera cómo se reciben, cómo se atienden y cómo se sistematizan este tipo de violencias. No teníamos un movimiento de mujeres tan fuerte que pudiese blindar a las víctimas. Entonces creo que deberíamos empezar por ahí. Un segundo elemento que lamentablemente no ha pasado es una acción urgente del gobierno frente al incremento de la violencia contra nosotras y de los feminicidios. El año pasado tuvimos más de 620 feminicidios en Colombia y no hubo poder humano que hiciera que el gobierno declarara emergencia nacional por violencia machista. Creo que esto es urgente porque el machismo no puede seguir cobrándonos vidas de mujeres. Y el tercer elemento que yo creo que es muy importante, creo que ha habido un avance importante en este gobierno, es la creación del Ministerio de la Igualdad, porque a través de este ministerio se plantea la creación de un Sistema Nacional del Cuidado. Ustedes me dirán, ¿qué es el Sistema Nacional del Cuidado? Resulta que hoy en día las mujeres dedican 8 horas a las tareas de cuidado en promedio, según el TANE, que no son remuneradas. ¿Qué son las tareas de cuidado? Lavar, planchar, cocinar, atender a las personas que necesitan cuidado. Pero esta tarea está demasiado sobrecargada en nosotras y nos permite participar en política y desarrollar otro tipo de pasiones. Así que creo que esto es muy importante y yo lamento mucho que el gobierno pues no se haya puesto del lado de las mujeres y del lado de las víctimas. Doctora Jennifer, a mí me parece que esa pelea que usted está dando, que la siento un poco sola, debería estar un poquitico más acompañada. Hay un punto esencial sobre el que le quiero preguntar. ¿Cómo prevenirlo? Porque estas cosas de acoso van empezando poquito a poquito. Y aquí no existe ni siquiera a nivel de ministerios o instituciones, ni siquiera a nivel nacional, un protocolo para detectarlas y enfrentarlas y acabarlas y evitarlas. ¿Se puede hacer algo desde el Congreso? Por supuesto. De hecho, ha sido una de las exigencias quizá del movimiento de mujeres que exista una campaña pedagógica y cultural en contra de la violencia machista. Cosas tan sencillas como explicar la cotidianidad del acoso sexual, por qué es grave y por qué la violencia escala. Porque tradicionalmente le dicen a uno, no todo es violación sexual, no todo es feminicidio, es verdad, pero una de las características de la violencia machista es que la violencia va escalando, empieza con acoso callejero, avanza hacia tocar cuerpos y mujeres que no hayan consentido ese tipo de prácticas y progresivamente va escalando. Por eso es que se requiere urgentemente una campaña cultural fuerte, liderada por el gobierno nacional para explicar qué son las violencias machistas y por qué son tan graves. Yo te lo pongo así de claro. Imaginemos que el día de mañana el presidente Gustavo Petro hace una locución presidencial a las 7 de la noche y dice, hemos delegado una dirección del Ministerio de la Igualdad para acompañar jurídica y psicosocialmente a todas las mujeres que quieran denunciar violencia basada en género y acoso sexual. Yo creo que eso sería muy importante porque generaría un contexto favorable a la denuncia, que es lo más crítico que hoy tenemos. Muchas de las mujeres que viven ese tipo de violencias tienen miedo de denunciar porque tradicionalmente estas violencias son ejercidas por hombres en posiciones de poder. Los jefes, sabemos que en Colombia periodistas, maestras, científicas han denunciado que para que les den un contrato, para que les den un ascenso, el jefe les pide tener relaciones sexuales con él. Entonces, estos hombres suelen tener posiciones de poder que dificultan mucho que las mujeres podamos denunciar. Por eso es que es tan grave que quieran seguir concentrando el poder político en hombres denunciados por violencias basadas en género, porque esto lo que hace es dificultar aún más la posibilidad de denuncia y por ende la posibilidad de justicia. Así que yo creo que hacia allá debemos avanzar. Una campaña pedagógica profunda, pero por cada esquina del país, porque en serio el año pasado cada semana teníamos un feminicidio más violento que el anterior y no hubo ninguna acción seria y determinante del gobierno orientada a frenar este tipo de violencia. Doctora Pedraza, usted escuchó las denuncias que hizo Gustavo Bolívar, van por ese camino, tienen que ver con ese tema. ¿Usted qué sabe de eso que está pasando en el Congreso? Mira, a mí no me sorprende que en el Congreso haya el fenómeno y se vea el fenómeno de la explotación sexual. ¿Por qué? Porque es un fenómeno del pan de cada día de las diferentes profesiones que las mujeres desempeñamos. Las vigilantes, las señoras que trabajan en las tareas del aseo y sobre todo en un país que tiene la pobreza feminizada, la informalidad feminizada y el desempleo feminizados, es un caldo de cultivo perfecto para que a nosotras nos violenten y condicionen nuestro
tengamos relaciones sexuales con las personas que nos están ofreciendo trabajo, con nuestros jefes. Eso es un aspecto muy crítico y claro que se presenta en el Congreso. El 70% de los congresistas son hombres, que acumulan no solamente poder político, sino poder económico. Y además en un contexto de precariedad laboral, porque lamentablemente los contratos en el Congreso de la República no son todos formales. Esa es la realidad de los contratistas y las contratistas de nuestro país, que muchos tienen que trabajar gratis 2 meses para que les renueven el contrato. Pues imagínense ser mujer y que la persona que les está ofreciendo ese contrato les condicione la renovación del contrato a que tengan relaciones sexuales con ellos. Claro que eso es un pan de cada día, sin embargo, nosotras no conocemos por ahora ninguna denuncia particular aquí en el Congreso. Ahora, yo me digamos, de las declaraciones del ex senador Bolívar, no por su denuncia es muy válida. Así no haya un radicado en la fiscalía, es una denuncia muy válida de un fenómeno muy grave. Pero, y aquí me gustaría, y agradezco muchísimo que este tema se trate, pero este es un asunto en el que hay que poner en el centro a las víctimas. No podemos exponerlas ni revictimizarlas. Las declaraciones del ex senador Bolívar son peligrosas porque dan muchos datos de las víctimas. Esos 6 senadores a los que él se refirió que explotan sexualmente a sus trabajadoras, seguramente saben de quién están hablando y seguramente es exponer a esas mujeres y revictimizarlas. Por eso lo que nosotras estamos haciendo con las víctimas conocido de las denuncias del señor Víctor de Correa es llevarlas y vincularlas a las ONGs y a las instituciones que asesoran en términos jurídicos y psicosociales a las mujeres que decidan denunciar, porque ese es un proceso crítico. O sea, yo no puedo poner una víctima a que cuente y relate 17 veces el caso de violencia porque estamos hablando de asuntos muy personales y muy dolorosos. Hay toda una serie de protocolos ya establecidos para cómo atender estos temas y por eso creo que yo sé que sería muy rentable ya, pero yo creo que hay que poner primero a las víctimas en estos para victimizarlas y para poder garantizar sus derechos. Ojalá existiera una voluntad de reparación. Sin embargo, las declaraciones del señor Víctor de Correa, si ustedes las revisan, que la verdad no se lo recomiendo, son absolutamente amenazantes y enfocadas en amedrentar a las víctimas para que no denuncien y también a las voces que hemos sido críticas, pero bueno, ni el señor Navastalero ni el señor Víctor de Correa van a callarnos. ¿Sabe una cosa, representante? Yo a veces pienso que ese machismo está muy incrustado en nuestra cultura desde chiquitos. ¿No le parece? ¿No sería bueno de pronto que en los colegios también se empezara a trabajar el tema para que ese machismo por fin cese? Yo a veces pienso que es un tema cultural. No sé usted qué opina. Por supuesto que es un tema cultural y yo creo exactamente lo mismo. De hecho, en este momento en el Congreso cursa un proyecto de ley que habla de educación sexual y sexualidad en general, y a pesar de que las violencias basadas en género no se restringen al aspecto sexual, creo que es un proyecto que avanza en dar claridades sobre la necesidad del consentimiento para cualquier interacción con el cuerpo de otra persona. Y ese tipo de cosas pueden parecer muy lógicas y muy obvias, pero realmente están en el centro y en el núcleo de la cultura machista de nuestro país. De alguna manera hay quienes creen que tienen derechos sobre cuerpos ajenos, sencillamente porque son cuerpos de mujeres, y eso me parece a mí que es algo en lo que hay que poner un freno de manera tajante. Creo también, digamos que eso ha sido una de mis principales preocupaciones, que no hay hoy una atención dedicada a esos temas para la infancia y para la adolescencia. Creo que ahí hay una falencia importante en nuestro sistema educativo en el que hay que avanzar, por supuesto, un asunto cultural, pero pues para contrarrestar esas ideas, precisamente es que en teoría se eligió un gobierno con una vicepresidenta feminista, con el objetivo de educar alrededor de los derechos de las mujeres y de la gravedad de las violencias basadas en género. Pues es la representante Jennifer Pedraza, que a esta hora nos atiende aquí en Red Más Noticias. Es un gusto tenerla con nosotros, representante. No sé si todavía se pueda, pero feliz año. Que le vaya muy bien este año. Chao, chao. Feliz año, muchas gracias.